Hola, buenas. Mi nombre es Itzhak Wajnón y estamos en la sexta parte del curso de Sha'atnez. Hola, sean bienvenidos a esta sexta parte del curso de Sha'atnez. En este capítulo vamos a hablar sobre cuáles son las técnicas que se utilizan en los laboratorios de Sha'atnez para determinar cuáles son los lugares que tienen Sha'atnez y para determinar qué tipo de fibras se están utilizando en la confección de este textil. Y también hablaremos a la Halema'aseh cuáles son las prendas que son necesarias y requieren inspección profesional y cuáles no. Quiero aclarar que estas técnicas que vamos a explicar son solamente una explicación breve. Sin embargo, para aprender cómo se utilizan en la práctica hace falta estudiarlas en un curso profesional, en un lugar capacitado para recibir su titulación, para poder inspeccionar y revisar correctamente. La primera técnica que utilizamos es la de reconocimiento externo. En el reconocimiento externo tomamos una lupa de un aumento de por 15 o por 20 y observamos la tela externamente, y de esa manera podemos observar y detectar qué tipo de pieza, qué tipo de textil se está utilizando para la fabricación y la confección de esa pieza que estamos revisando. Es una técnica que ayuda, bastante global, pero no es muy específica y no determina exactamente qué tipo de fibra estamos hablando, más cuando hablamos de una tela que tiene varios componentes mezclados. La técnica siguiente, que es una de las más exactas y es la que más se utilizan, es la técnica de la deshilar, deshacer los hilos. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos una pinza como esta, es una pinza especializada que se compran en tiendas que venden material para laboratorio o para diamanteros o para la utilización de objetos electrónicos pequeños como teléfonos, etc. Se suelen utilizar para ese tipo de trabajos, pero también no funcionan para el Sha'atnez. Con esta pinza tomamos un hilo y lo deshacemos en pequeñas fibras. Esas fibras las observamos meticulosamente y podemos detectar qué tipo de fibra estamos hablando, si estamos hablando de lana, de lino, porque cada una tiene su particularidad especial que nada más ella la tiene, y de esta manera podemos detectar todos los tipos de fibras que conocemos en la confección textil. Esta técnica que vamos a hablar ahora, que es la técnica de la quemadura, es una técnica bastante conocida, pero hay que tener mucho cuidado con ella porque no es del todo exacta. Solamente nos da un concepto indicativo de lo que estamos hablando, pero sin embargo no funciona como técnica real para revisar Sha'atnez. ¿Cuál es esta técnica? La técnica de la quemadura. Dijimos que hay tres tipos de familias textiles, familias de materias primas que se utilizan para la confección textil. Están las fibras que provienen de los animales, están las fibras que provienen de los vegetales y están las fibras sintéticas que provienen del petróleo. Nosotros tomamos un pequeño hilo que lo extraemos de la tela que queremos revisar y la quemamos, como por ejemplo con un encendedor como este, encendemos y pasamos el hilo en el encendedor. Al nosotros quemar ese hilo podemos observar tres cosas. Una, ¿cuál es la forma de la quema? ¿Cómo ese fuego pasa la trayectoria del principio hasta el final del hilo? Dos, ¿cuál es la textura que se obtiene al apagarse el fuego de la ceniza? Y tres, ¿cuál es el olor que desprende dicha quema? Digamos que estamos hablando de una fibra del reino animal. Los animales son todos inífugos, repelen el fuego. Por tanto, cuando tú quemas un hilo que viene del reino animal, el fuego tiende a desaparecer a mitad de trayectoria, va de más a menos y hasta que se desvanece. Y cuando se apaga el fuego, la textura de la ceniza es arenosa, parece como que si fuera un poquito de ceniza ceniza normal y corriente. Y el olor que desprende sería como un cabello cuando se quema, es un olor amargo, un olor bastante fuerte e incluso desagradable. Cuando quemamos una fibra, por ejemplo, vegetal, la forma de la quema es muy lenta, el fuego va muy lento y se va acrecentando, muy parecida a la quema que ocurre cuando encendemos un fósforo o cualquier tipo de papel.
y la textura de la ceniza es prácticamente nula porque se evaporiza, prácticamente desaparece los restos del hilo, y el olor que desprende es como un papel quemado, como que si fuera una fogata de madera o de Lag BaOmer. Y por último, si quemamos una fibra sintética, cuando se quema, el fuego suele ir muy rápido y da como una especie de saltos, 1, 2, 3, 4, 5, dan 2 saltos, y después cuando se apaga, se genera como una especie de bolita bastante dura y bastante sólida, y el olor que desprende es un olor muy desagradable, a un olor sintético, a plástico quemado. Esto nos da una indicación a qué reino estamos hablando, pero jamás nos va a decir si estamos hablando de lana o cashmere o alguna otra fibra diferente. Entonces no nos puede dar una decisión exacta sobre qué estamos hablando, pero nos da una indicación. Aparte, si tenemos un hilo que está mezclado, por ejemplo, con lino y poliéster, el olor del poliéster y la forma de la quema del poliéster va a ser tan llamativa que va a opacar el olor y la forma de la quema del lino. Y vamos a pensar que no existe lino en ese hilo, pero puede que sí exista. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con esta técnica. Sin embargo, es bueno que la sepamos porque se suele utilizar en los laboratorios de Chladni's para indicar qué tipo de fibra estamos hablando. Y por último, estamos hablando de la técnica del microscopio. El microscopio, tomamos esas fibras y las introducimos dentro de un pequeño cristal bajo el microscopio y observamos las propiedades que tienen. Por ejemplo, al microscopio así se ve la fibra de la lana. Es muy interesante, muy bonita, está hecha como una especie de escamas, una encima de la otra. Y al microscopio así se ve la fibra del lino. Parece como que si fuera un árbol de bambú con sus anillos, y es muy interesante. Y por ejemplo, indicativo, tenemos aquí también la fibra del algodón al microscopio. Está hecha como una especie de ondulado, ¿ok? Como si fuera un zigzag. Cada fibra y fibra tiene su particularidad al microscopio, y así podemos saber qué tipo de fibra estamos hablando. Algo interesante, dijimos que en la Torá también el pishtán se llama shesh. ¿Ok? Explicamos en capítulos anteriores por qué. Sin embargo, es muy interesante observar que al microscopio el lino, podemos verlo aquí a mitad de la diapositiva, el lino es hexagonal, tiene 6 caras. Podemos ver qué grandiosa es la Torá, que sin tener microscopio sabían ya que el pishtán representa lo que es el 6, que son 6 caras. Muy interesante conocimiento que podemos conocer. Ahora, la pregunta es, en un traje como el que estamos hablando, por ejemplo, como el que he visto ahora, es un traje de caballero. ¿Cuántos lugares creen ustedes que pueden existir dentro del traje, de esa confección, que pueden haber Chladni's o alguna otra mezcla? Normalmente suelo hacer esa pregunta y la gente me responde 3, 4, 5, 10 máximo. Pero realmente cuando hablamos de una confección industrial pueden haber incluso más de 50 puntos dentro del traje que requieren inspección para detectar que realmente estamos hablando de los lugares donde puede haber. Esto es una fabricación industrial, confección en línea. Pero si estamos hablando de una fabricación a medida de un sastre, puede llegar incluso a más de 200 puntos dentro del traje que pueden tener dentro lugares con mezclas de lino u otras fibras. Por ejemplo, aquí tenemos lo que nosotros llamamos la hashva. La hashva es una tela que se suele utilizar dentro de los trajes. Estas telas están hechas muchas veces por fibras obtenidas del cerdo o del caballo, poliéster, algodón, tiene muchas fibras, pero muchas veces tiene incluso lino y lana, y puede ser una complejidad, puede ser bastante complicado cuando estamos hablando de trajes de lana o de lino. Aquí podemos ver, aquí arriba podemos observar que tenemos un cuello, ¿ok? Los cuellos de los trajes muchas veces le colocan telas, o como vemos aquí en el medio, una pequeña cinta para reforzar el doblez del traje, y eso puede generar problemas porque muchas veces pueden ser de lino para reforzar la confección y darle más textura y propiedades al traje. Lo que vemos aquí abajo es una hombrera que se suele colocar
en los trajes para darle más forma, y esas hombreras tienen entretelas por debajo, y esas entretelas pueden ser de lino o de lana o de cualquier fibra, incluso material reciclable. Muchas veces se suele utilizar en las hombreras y puede ser un problema. O aquí más abajo al final podemos ver que en las costuras dentro de los trajes se suelen utilizar cintas de lino para reforzar la costura y que no se deshaga la costura con la presión corporal que ejercemos sobre el traje. Todos esos lugares y muchos más pueden ser problemáticos al momento de revisar shadness. Aquí tenemos un ejemplo de un traje viejo. No suelo hacer esto cuando revisamos trajes de shadness, es solamente un ejemplo. Y podemos observar que cada flecha que está aquí representa una tela diferente a la otra. Cada una son telas diferentes. Y más o menos unas 12 flechas hay ahí en el diagrama. Y cuando hablamos de que son telas diferentes, significa que tenemos que revisar cada una y una de ellas, tramo y urdimbre y todos sus colores por separado, para saber que no tenga lino o que no tenga lana o que no tenga ningún tipo de mezcla prohibida. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablamos arriba podemos ver un traje de señoras, es un traje de lana, que los botones que ven en el diagrama son botones que fueron recubiertos con una tela de lino y fueron adjuntados al traje, y eso es un problema de shadness en la zona del cinturón del pantalón o las hebillas o donde pasa el cinturón o en los bolsillos también puede haber shadness, en los entretelas de las corbatas también puede haber shadness, en los abrigos de los bebés muchas veces se utilizan ciertos lugares para acrecentar las costuras para que se vea más bonito, puede haber shadness, en faldas de señoras o blusas de señoras pueden haber otros tipos de telas anexos al traje de diferentes tejidos a la tela del mismo traje o de la misma chaqueta, de la misma blusa o de la misma falda, y que pueden ser lino o lana o con cualquier otro tipo de mezcla. Ahora bien, alajá lemase, ¿qué es lo que hay que revisar? En muchas oportunidades me preguntan, bueno, y entonces según lo que hemos dicho, tenemos que revisar todo tipo de prendas, tenemos que revisar todos. Incluso una oportunidad di este shiur en una yeshiva, y posterior a que di el shiur me empezaron a bajar colchones, almohadas, cojines. Yo les dije, no hace falta revisar todo. Tenemos que saber qué cosas hay que revisar y qué cosas no hay que revisar. Y tenemos que saber, que la Torá no exige que dudemos y que sospechemos de la presencia de algo que se considera mi'ut, minoría, que significa una minoría absoluta. Cuando estamos hablando de un porcentaje mínimo, no sospechamos que exista, porque si no, no pudiésemos vivir siempre sospechando en minorías. Pero si es una minoría no absoluta, un 10, un 15%, tenemos que sospechar que a lo mejor se encuentra dicha mezcla. Basándonos en esta teoría, vamos a llegar a las siguientes conclusiones de cuáles son las prendas que necesitan y que requieren revisión profesional en un laboratorio. Primero, toda prenda que contenga en su etiqueta lana o lino, y no importa qué porcentaje, requiere inspección profesional en un laboratorio de shadness. Chaquetas masculinas, a pesar de ser de poliéster o de algodón o de viscosa, no diría que requieren, pero es muy recomendable que sean enviadas a un laboratorio profesional para revisar, o por lo menos que se le consulte al laboratorio y se le cuestione sobre la revisión de esa pieza personalmente, y es mejor incluso acercarla físicamente esa pieza para que el laboratorio vea si requiere revisión o no requiere inspección meticulosa. Toda prenda que contiene una apariencia lino o lana, a pesar de que su etiqueta no dice que es lino o lana, es recomendable preguntarle al laboratorio si requiere revisión o no requiere revisión. Prendas, por ejemplo blusas o faldas de señoras, que tienen adornos anexos a la blusa o a la falda, externos, diferentes telas distintas a la misma tela principal, también requieren consulta en un laboratorio, porque muchas veces la etiqueta solamente va a explicar lo que es la tela principal, más no los adornos, y pueden haber ahí contenidos de shadness. Las corbatas. Toda corbata de marca cara requiere revisión. Toda corbata europea, especialmente las españolas, requieren inspección en un laboratorio profesional de shadness. Corbatas económicas chinas
no requieren inspección. Sin embargo, toda corbata de calidad maciza, a pesar de que no es muy cara, es recomendable enviársela al Bodek Shatnez para que determine si requiere inspección o no requiere inspección. Por esa inspección, esa determinación normalmente no suelen cobrar, sino solamente si requiere inspección, ahí es cuando pasan a cobrar por su trabajo. Por eso es muy recomendable hacer la pregunta siempre en el laboratorio de Shatnez cerca de vuestras casas. Y cualquier prenda que indique en su textil other fibers, otras fibras, también es muy importante que estemos alertas, porque ¿qué significan otras fibras? Pueden ser cualquier abanico o variedad de fibras. Tenemos que tener mucho cuidado porque eso puede incluir lana o lino. He aquí la Salahot Lemaaseh, ¿ok? Es una herramienta práctica para que sepamos que tenemos que revisar. Sin embargo, también se puede recibir el servicio que normalmente otorgan los laboratorios de Shatnez, que es el Bikur Bait, una revisión en casa, que vienen el rabino, vienen a la casa y separa, y de alguna manera separa las telas, los textiles, las ropas que requieren revisión profesional y las que no, y las que sí requieren lo llevan al laboratorio y se hacen sus revisiones, y las que no, no hace falta revisarlo. Y de esa manera podemos estar seguros de cumplir con esta mitzvah muy fácilmente. Mi nombre es Yitzhak Wajnón. Si quieren ver más contenido, pueden entrar a la página www.hadarlebush.com y ahí pueden descargar contenido y observar más fotos y cuestiones halajicas y preguntas y todo lo que deseen. Muchas gracias por estar con nosotros en esta parte de este curso y nos vemos en la próxima parte del curso. Muchas gracias.